Mateo capítulo 14, verso 22 hasta el 33. Vamos a leerlo completo. Jesús anda sobre el mar. Es el título que aparece en la versión Reina Valera. Jesús anda sobre el mar. Y vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Verso 22 hasta el 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Quisiera que leyéramos el verso 28 y el verso 29. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. He titulado el mensaje de hoy o la meditación de hoy: caminando en lo sobrenatural. Y de este pasaje siempre sacamos, como quien dice, lo negativo, porque hay una tendencia natural en todos nosotros siempre de ver lo negativo. Juan y Marcos relatan en los tres evangelios, Juan, Marcos y Mateo. Lucas no registra este tema, pero los tres evangelistas hablan sobre y Juan guarda un silencio espeluznante con relación a todo lo que ahí incidió, y Marcos también, pero Mateo es el único de los evangelios que el Señor le dice a Pedro: hombre de poca fe. Es decir, Mateo es como algunos de los creyentes, ¿no?, que no se guardan nada, todo lo registró para que quede guardado para la posteridad, y registró ese caso cuando Pedro comenzó a hundirse y Jesús le dijo: hombre de poca fe. Así que casi siempre que leemos este pasaje, vemos en él una expresión de un hombre que quería caminar sobre las aguas y comenzó a hundirse. Y siempre que somos enfrentados ante una situación difícil y como que comenzamos a debilitarnos en la fe, casi siempre decimos: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Algunos lo toman como un refrán. Pero hay tantas cosas que aprender en este pasaje, y quisiera hablar específicamente sobre eso que hizo Pedro y que fue justamente un hecho sobrenatural, y fue justamente caminar sobre las aguas. Algunos están esperando de Dios un milagro en este tiempo, y permita al Señor que hoy usted pueda caminar, salir de este lugar caminando sobre las aguas de manera sobrenatural.
La palabra del Señor nos registra este pasaje también en el Evangelio según San Juan, capítulo del 15 al 21. Y dice la Escritura que el episodio tiene lugar cuando Jesús convierte 5 panes y 2 peces en muchos panes y en muchos peces para alimentar a una multitud. Dice el evangelista Juan que cuando los que habían comido se habían saciado, vieron el milagro del Señor, entendieron que este era el Mesías y tejieron un plan para hacer a Jesús el Rey Salvador, el Rey prometido. En el verso 15, Jesús entendió que iban a venir por él para apoderarse y hacerle rey. Así que él volvió al monte a orar. Jesús había comprendido que los hombres y las mujeres que habían salido a escuchar el mensaje lo habían visto como un obrador de milagros, alguien que hacía cosas extraordinarias. Y ellos esperaban un Mesías salvador, político, poderoso, que pudiera sacar del territorio de Israel a todos aquellos que le habían conquistado en ese tiempo los romanos. Pero Jesús había predicado el evangelio del reino no como un reinado temporal, porque siempre Jesús, cuando habla en su palabra, siempre habla de cosas trascendentes, nunca de temporalidad. Así que todo lo que Dios hace, todo lo que Jesús hizo, tiene que ver con propósitos. Diga propósitos. Y Jesús sabía que lo venían a tomar para hacerle rey. Y él entonces, como pudo, despidió a los discípulos y él subió al monte a orar. Algunos exégetas dicen que Jesús posiblemente oró por la prueba que habrían de enfrentar los discípulos en las horas siguientes. Otros dicen que Jesús probablemente oró al Señor para que esa mentalidad que había en el pueblo, ese murmullo que había en el pueblo de que Jesús era el Salvador político, se saliera de la mente y del corazón de sus discípulos. Ya puedo ver a los discípulos diciendo, verdaderamente este es un milagro demasiado poderoso. A lo mejor este es el Mesías Salvador. Un Mesías, por supuesto, político, que no estaba en los planes del Señor. Y muchas veces el Señor nos pone en situaciones que no nos gustan. Y es que justamente Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Algunos escuchan el testimonio de hombres y mujeres que han sido sanados en los servicios. Escuchan de los cánceres que han sido sanados. Han escuchado de un obrar poderoso y sobrenatural de Dios, preservando, liberando y tocando la vida de muchos. ¿Cuántos tienen testimonio de eso? ¿Cuántos han escuchado del poder sobrenatural de Dios? ¿Cuántos lo han experimentado en su propia vida? Y los discípulos no eran ajenos a esto. Acababan de pasar un gran milagro. Había una demostración inequívoca, contundente, de que Jesús era el Hijo de Dios. Y sin embargo, había alguna situación en el corazón de ellos que necesitaba ser corregida. La palabra del Señor nos dice que nadie conoce al Padre si no es por el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino por el Padre. Lucas 10:22 dice el Señor, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que podemos estar toda la vida en la iglesia, podemos tener una Biblia Thompson así de gorda, podemos tener estudios universitarios y teológicos
acerca del Señor y sin embargo sufrir las desdichas de no conocer al Señor. Podemos inclusive escuchar los testimonios de las cosas que Dios ha hecho, sanando, libertando, tocando los corazones, restaurando la familia, y sin embargo el Dios que hemos escuchado puede estar a kilómetros de nuestra vida. Tal parecía ser el caso de los discípulos, que no entendían, no habían entendido el asunto de los milagros. Pero Jesús puso en orden la vida de los discípulos y les dijo que fueran a la otra ribera y le esperaran allí. Todo comienza de esta manera. Es una revelación, diga conmigo, revelación, que el Padre hace acerca del Hijo. Nosotros, cada uno, debemos experimentar a ese Jesús que murió en la cruz, que resucitó y que vive y vive por los siglos de los siglos. Ese Jesús será el Jesús sobrenatural cuando Dios, en su infinita bondad y de una manera sobrenatural, se revele a nosotros. Esto mismo decía Job cuando después de haber pasado por muchas luchas y problemas, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Job había conocido al Señor, pero él necesitaba una revelación sobrenatural de parte del Señor. Cada uno de nosotros debemos encontrarnos con ese Dios vivo, con ese Dios verdadero, con ese Dios que no solamente transformó nuestros corazones, no solamente que sanó nuestras heridas, no solamente que sanó a nuestra familia, sino con ese que viene pronto. Con ese que nos dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dígale que está a su lado: tú tienes un Dios vivo. Jeremías capítulo 10, verso 10 nos dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Diga: Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. Y a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Tenemos un Dios vivo y Él está interesadísimo, como un Dios vivo y verdadero, como un Dios real, demostrar su poder a cada uno de nosotros. Así que dile al que está a tu lado: Dios quiere mostrar su poder en ti. Dilo. Dios quiere mostrar su poder en ti. Dios quiere mostrar su poder en ti. Tenemos un Dios verdadero. Tenemos un Dios vivo. Dios está interesado en manifestar su poder sobrenatural en la vida de cada creyente. Si así no lo fuera, jamás habría enviado a sus discípulos a la otra ribera. Si Él no creería que podría mostrarle su poder, si Él no estuviese interesado en mostrar su poder a sus discípulos, seguramente no hubiese enviado a sus discípulos a la otra ribera. Segunda de Crónicas capítulo 16 verso 9 nos dicen que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Sabe para qué? Para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Los ojos del Señor están ahora paseándose a lo largo y a lo ancho de toda la geografía del planeta. ¿Y sabe por qué los ojos del Señor recorren toda la tierra? Porque Él quiere mostrar su poder. Él quiere mostrar su gloria. Si así no lo fuera, Él jamás habría registrado o permitido registrar los hechos poderosos que se encuentran en la Escritura. Encontramos al Señor dividiendo y confundiendo las lenguas en Babel. Descubrimos también en la Escritura cómo el Señor envía un juicio sobrenatural sobre Sodoma y Gomorra, ciudades perversas. Dios también mostró su hecho sobrenatural
en la matanza de los hijos primogénitos en la tierra de Egipto. Mostró a través de Moisés, a través de las plagas, el poder sobrenatural de Dios. Vemos también en la vara de Aarón cuando reverdeció el poder sobrenatural de la vida. No solamente eso, sino que el Señor fue, después que sacó a su pueblo, Israel, de Egipto, una columna de fuego de noche y una columna de humo de día. Ese Dios sobrenatural hizo provisión también en el desierto, sacando de la peña agua. Ese Dios sobrenatural sacó también desde el cielo, abrió sus tesoros, y durante 40 años el pueblo de Israel fue alimentado con maná. Cuando quisieron comer carne, Dios les envió codornices. En el paso hacia la tierra prometida, el Señor abrió el mar Rojo, y como en 2 montones el pueblo por tierra seca caminó. Cuando entraron definitivamente a tierra de Canaán, dice la Escritura que Él abrió también el Jordán. No solamente eso, sino que cayeron los muros de Jericó, y todos los reyes perversos, enemigos de Israel, fueron destruidos uno a uno. Descubrimos también a un David, un pequeño hombre, pero grande en fe, que pudo destruir al enemigo de Israel llamado Goliat. Vemos también a un hombre llamado Sansón, que puesto sus manos sobre grandes columnas, derribó el lugar donde estaba y murieron más de 3,000 filisteos. Vemos también el poder sobrenatural del Señor tocando una matriz estéril y un hombre ya viejo, produciendo una vida sobrenatural. Un hijo les dio a Abraham y a Sara. Vemos también el poder sobrenatural del Señor en un Elías que oró al Señor y fuego del cielo cayó que consumió un sacrificio. Vemos a ese mismo Elías orando al Señor y se cerró, después que se cerró el cielo para no llover, ese mismo cielo se abrió para llover. Vemos de igual manera cómo Daniel, por no negar la fe, fue lanzado a un foso de leones y el Señor de manera sobrenatural tapó la boca de los leones. Pero vemos también a un Sadrach, Mesach y Abednego, que también por haber dado testimonio de su fe en Dios, fueron lanzados a un horno de fuego y fueron librados milagrosamente del Señor. Si no tuviéramos un Dios milagroso, si no tuviéramos un Dios sobrenatural, un Dios poderoso, Él no habría permitido registro alguno en las Sagradas Escrituras. Mas ahora nosotros tenemos un Dios sobrenatural. Él lo mostró. Él sanó al leproso. Él sanó al siervo del centurión con una sola palabra. Él sanó a la hija de Jairo que había muerto, al hijo de la viuda de Naín, cuando tocó el féretro y le dijo: muchacho, a ti te digo, levántate. Había poder sobrenatural en la palabra dicha por Jesús, y hay en el tiempo presente poder sobrenatural de Dios. Ese mismo Jesús le dijo a aquella mujer que tenía flujo de sangre: hija, sé libre de tu azote, sé sana. Los 2 ciegos que venían clamando al Señor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, recibieron también, por el poder de la virtud de Jesús, la vista. La mujer cananea, la higuera, Bartimeo. Podemos pasar toda la mañana hablando del poder sobrenatural del Señor. Pero aquí tenemos a un Jesús multiplicando peces, multiplicando panes.
Ese Jesús sobrenatural es el que Él quiere en este día. Que tú puedas salir de acá conociéndole de una manera como tú nunca antes le habías conocido. Porque hoy vas a salir de aquí caminando sobre las aguas en el nombre del Señor Jesús. Si así no fuera, si el Señor no fuese un Dios sobrenatural, no nos habría prometido poder. La palabra del Señor nos dice en Hechos capítulo 1, verso 8: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigo. Un poder que habría de dar testimonio de que Jesús está vivo, de que el Padre está vivo y de que el Espíritu Santo tiene poder para transformar, para cambiar y para sanar. Si así no lo fuera, jamás habría demostrado en este tiempo su poder para con algunos de los que estamos presentes en esta mañana. En segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 nos dice el Señor que no hemos recibido el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted tiene un espíritu de poder. Es el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos. Diga, eso es mío y lo tengo. Dígalo, dígalo, dígalo. Usted lo ha recibido. Usted lo ha recibido. Usted lo ha recibido. Diga, eso es mío. Marcos 16, verso 20 nos dice que cuando ellos predicaban el evangelio, iban por todas partes predicando el evangelio del reino, y les ayudaba el Señor confirmando la palabra por las señales que le seguían. Por las señales que le seguían. Hoy ha habido gente que ha venido enfermo en este día, que han venido con luchas. Yo te digo de parte del Señor, hoy el Señor va a confirmar su palabra en tu vida. Tú vas a irte de este lugar sana. Tú vas a irte de este lugar sano. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dios quiere desatar lo sobrenatural sobre tu vida. Él quiere desatar lo sobrenatural sobre tu vida. ¿Y por qué quiere Dios desatar el poder sobrenatural sobre tu vida? Porque Él quiere poner gloria a su nombre. Mateo capítulo 9, verso 8 nos dice la palabra del Señor que le trajeron al Señor a un paralítico. Y este fue tomado por sus amigos. Lo descolgaron del techo. Y él le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos y los religiosos decían: ¿Cómo este está blasfemando? ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Y le dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra potestad para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: toma tu lecho y vete a tu casa. Y la gente, dice el capítulo 9, verso 8 de Mateo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Lo milagroso, lo sobrenatural trae gloria a Dios. Lo sobrenatural trae gloria al Señor. Mateo capítulo 15, verso 31 nos dice que se le acercaron cojos, ciegos, mudos, imagínense, mancos, le faltaban miembros en sus brazos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de tal manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y sabe cómo termina este verso: y glorificaban al Dios de Israel. ¿Sabe por qué Dios quiere sanarte?
¿Sabe por qué Dios quiere que tú te muevas en lo sobrenatural? Porque eso trae gloria al Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios quiere que tú te muevas en lo sobrenatural. Dios quiere que tú recibas lo sobrenatural, porque esto trae gloria al Dios de Israel. ¿Por qué Dios quiere desatar sobre tu vida lo sobrenatural? Porque Él quiere confirmar en tu corazón que tú tienes un Dios vivo, que tú no tienes un Dios muerto, que tú tienes un Dios que escucha la oración, que tú tienes un Dios que clama a los justos y Jehová oye. Un Dios que tiene ojos para ver, oídos para oír, boca para hablarte y mano para hacer obras poderosas a favor de tu vida. ¿Por qué quiere Dios desatar lo sobrenatural en tu vida? Porque quiere confirmar su obra de amor en nosotros. Juan capítulo 10, verso 10 nos dice que el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir, pero que el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del diablo. Así que Jesús, cuando se levanta en gloria sobre la enfermedad, es para destruir y para bendecir tu vida y tu corazón. Jesús vino para que tuvieras vida y vida en abundancia. No es el propósito de Dios que vivas afligido, que vivas enfermo, que vivas quebrantado, que vivas tocado por la enfermedad. Él vino para que tuvieras vida y vida en abundancia. Él quiere desatar lo sobrenatural sobre ti, porque esto acelera el crecimiento, acelera la gloria de Dios en la tierra. ¿Sabe cómo lo dice la Escritura? Juan capítulo 6, verso 2. Dice que le seguían gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Cuando lo sobrenatural esté en tu vida, tu familia pedirá a tu favor. La gente te buscará para que ores por ellos. Lo sobrenatural entonces será lo natural en ti. Lo sobrenatural expande las posibilidades de gloria del reino de los cielos. ¿Por qué quiere Dios desatar lo sobrenatural en tu vida y en mi vida? Porque fuimos hechos de una manera sobrenatural. Porque tenemos a un Dios sobrenatural. Porque lo sobrenatural nos conecta con esa parte divina de la cual todos somos herederos. Lo sobrenatural despierta en nuestras vidas y en nuestro corazón el deseo por tocar y alcanzar aquello que está fuera de nuestras posibilidades. Pero ¿cómo desatamos ese poder sobrenatural de Dios en nuestra vida? ¿Cómo desatarlo? Fíjese que todo comienza con una sencilla instrucción. El Señor les dijo a sus discípulos que fueran a la otra ribera. Despidió a la multitud y a sus discípulos hizo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Parecía una instrucción tonta. Parecía que no tenía algún tipo de trascendencia, algún tipo de connotación importante. Dios en este tiempo te está pidiendo que haga algunas cosas sencillas. Él te está pidiendo que te subas en la barca, que estés encima y no debajo, que flotes por encima del pensamiento mundano, que te eleves, que no permitas que te hundas en la desesperación. Él quiere que tú te montes en la barca y que una pequeña instrucción pueda convertirse en el inicio de una vida sobrenatural. Algunos están esperando una revelación especial de Dios.
Están esperando que los cielos se abran y una voz que diga desde lo alto: hijo mío. Y está bien. ¿Cuántos quisieran eso? Yo quisiera eso. Yo quisiera que el Señor se me apareciera. Sin embargo, descubrimos en la Escritura que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan delante de mí a la otra ribera. ¿Qué te ha pedido el Señor en este tiempo? ¿Que ores por tu familia? ¿Qué te ha pedido el Señor en este tiempo? Que des testimonio en tu hogar, que seas un buen padre, que seas un buen hijo, que seas obediente a tus padres, que seas un buen trabajador, un buen creyente. ¿Qué te ha entregado el Señor en este tiempo? A lo mejor es un don. Los músicos tienen el don del servicio. ¿Qué te ha entregado el Señor? El Señor le dijo: vayan a la otra ribera. Algunos dicen: Señor, pero es que ese no es mi don. Otros dicen: pero no me gusta, Señor. Algunos inclusive están cuestionando al Señor. Pero bueno, si Jesús vino con nosotros, ¿cómo es que nos manda a ir a la otra ribera? Y comienzan a discutir con el Señor. Y comienzan a razonar con Dios. Diciendo: pero Señor, ¿no te parece esto loco? Si tú me llamaste para ser tu hijo y para ser tu siervo, ¿cómo es esto, Señor, lo que me está ocurriendo? Así que estos primeros pasos de fe tienen que ver con no cuestionar al Señor, de ser obedientes al Señor. Diga: obediencia. Así que el primer paso es ser obedientes. Y ser obediente significa leer la Escritura. Algunos quieren tener fe que pueda mover montañas, pero son capaces de agarrar el panorama, o agarrar Mi Punto, o agarrar esas prensas amarillistas de la ciudad, y son capaces de leer la prensa antes de acostarse, o entrar en internet antes de tomar la gloriosa palabra de Dios. Y la Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que el primer paso que le ha dado Dios en este tiempo: sea obediente. Dígale que está a su lado: hay que ser obedientes. Significa que tienes que hacer una reingeniería en tu vida de oración. Pues quizás sí. Quizás tienes que redoblar tu tiempo en oración. Quizás necesitas reconsagrar tu vida. Quizás necesitas apartar a algunos amigos que te están entorpeciendo en tu vida cristiana. A lo mejor significa terminar con una relación que te está parando en las cosas de Dios. A lo mejor significa que tienes que dejar un negocio que no está trayendo gloria a Dios. Significa a lo mejor dejar de usar ese metalenguaje de crítica, de murmuración, de queja. ¿Sabe por qué Dios no se mueve ni en la queja, ni en la crítica, ni en la murmuración? Cuando eso lo hacemos, se para la bendición de Dios. Pero estos se montaron en la barca y comenzaron a remar. Y mientras remaba, dice la Escritura, se desató una tempestad. Diga: tempestad. Y sabe, habían estado cerca de 9 o 10 horas remando, y había llegado la cuarta vigilia de la noche, es decir, de 3 a 6 de la mañana. Y habían avanzado apenas la mitad del camino, cerca de 4.5 kilómetros era lo que habían avanzado. Y la explicación está en los evangelios: porque el viento era contrario. Hay muchas cosas que tenemos que decir acá, pero lo que quiero recalcar en esta mañana es que si hay mal tiempo, no te desanimes. Hay mal tiempo, falta la comida, falta la salud. Has estado remando, has estado orando, has estado clamando. No te desanimes. No te desanimes.
No te desanimes a pesar de las circunstancias. No te desanimes porque posiblemente estés en la cuarta vigilia. ¿Y sabe qué va a pasar después que entres en la cuarta vigilia? Va a salir en el horizonte. Va a salir en el horizonte. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No importa el tiempo que hayas estado remando, saldrá en el horizonte la estrella resplandeciente. Saldrá la aurora, saldrá el Dios victorioso, saldrá el amanecer glorioso. Y no importa las horas que hayas estado remando, si sigues remando, Jesús vendrá a ti sobre las aguas. ¿Cómo desatar el poder sobrenatural de Dios? Reconoce a ese Jesús sobrenatural en medio de la tormenta. Jesús vino caminando a ellos sobre el mar. Y Jesús estaba haciendo una cosa que era imposible, porque Jesús caminaba sobre las aguas y Él no ha cambiado, porque Jesús camina por encima de las imposibilidades del ser humano. Tú dices: pastor, tengo cáncer. Pastor, mis hijos se han ido del hogar, mi esposa me ha abandonado, mi esposo me ha abandonado. Yo quiero decirte que Jesús camina por encima de esas imposibilidades. ¿Sabes por qué? Porque para Él nada es imposible. No dejes que tus propias ideas te roben el milagro que el Señor quiere operar en tu vida. Él es un Dios sobrenatural. Diga: sobrenatural. Jesús no conoce imposible y Jesús nos conoce. Así que no importa el tiempo que hayas remado, Jesús ha venido en esta mañana a tu corazón para decirte que te ama, para decirte que te quiere mostrar su poder sobrenatural. Que no importa si hasta este día tu vida ha estado sembrado de fracasos, si ha estado sembrada de imposibilidades, Dios te dice en este día que Él ha venido para que tú camines con Él sobre las aguas. Atrévete a pedir cosas imposibles para el Señor. Pedro le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo a él: ven. Probablemente los discípulos que quedaron en la barca estarían temblando. ¡Un fantasma! Porque hay algunos creyentes que se traen todas las mañas del mundo y no creen en las brujas, pero dicen de que vuelan. Y le tienen miedo cuando un vecino practica brujería. Y tienen miedo cuando hay algunas situaciones que se escapan del conocimiento. Y comienzan a llenarse de miedo. Y comienzan a llenarse de temor. Y comienzan a confesar que es lo peor. Imposibilidades. Esos están reservados a quedarse en la barca. Pero Pedro, que se ha criticado tanto, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya donde tú estás. Atrévete a hacerle al Señor retos. Atrévete a ser diferente. Atrévete a salir del montón. Atrévete a hacer cosas grandes y poderosas en el Señor. Atrévete a creer que tienes un Dios sobrenatural. Pedro le dijo: si eres tú, manda a que vaya donde tú estás. Sal de esa comodidad. Sal del conformismo.
Decía el predicador hace un par de días atrás que algunos, cuando reciben las pruebas, comienzan a lloriquear, comienzan a quejarse, comienzan a estar llenos de temor. Pero el Dios que hizo los cielos y la tierra y del cual nosotros somos sus hijos, nos ha dado todo poder y toda autoridad. No para quejarnos, sino para decirle al viento, al mar y a la tempestad: calla, enmudece, y ellos le habrán de obedecer. Atrévete a hacer cosas imposibles, a hacer cosas que nadie se atrevería a hacer. ¿Qué estás pensando en un negocio? ¿Estás pensando servir a Dios? ¿Estás pensando un proyecto? Atrévete. Dios es todopoderoso. Él te acompañará, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Necesitas una palabra exacta del Señor para poderte mover. Porque no es que usted va a hacer algo sin antes recibir una palabra exacta de Dios. ¿Te vas a lanzar al agua? Espera que Dios te dé esa palabra. ¿Vas a salir corriendo? Espera que Dios te dé esa palabra. ¿Vas a dar testimonio? Espera que Dios te dé esa palabra. Pero cuando Dios te dé la palabra, sal de tu comodidad, sal de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. El Señor le dijo a Pedro: ven, ven. Recuerda que con Jesús podemos hacer cosas imposibles. Jesús le dijo a Pedro: ven. Pero la Escritura dice que cuando vio el fuerte viento, que cuando vio la tempestad, quitó su mirada del Señor. ¿Qué ocurrió? Comenzó a hundirse. Y le dijo: Señor, sálvame, que perezco. Debemos creer al Señor a pesar de las circunstancias. Tú dirás: pastor, pero siento el dolor, siento la molestia, todavía estoy en esta situación. ¿Sabe lo que dice de Abraham? Que él creyó en esperanza y contra esperanza. Él no consideró su cuerpo que estaba muerto. Jesús espera, si tú quieres caminar en lo sobrenatural, que no mires la tormenta. Jesús tomó a Pedro y lo sacó del agua que comenzaba a hundirse. Pero dice la Escritura que él volvió con Jesús. Pedro volvió con Jesús a la barca. Verso 32. Yo quisiera preguntarles: ¿será que Jesús tomó a Pedro y, como decimos nosotros acá, lo puso en chuquito en las espaldas de Jesús? ¿Ustedes creen eso? ¿Cómo fue Jesús a la barca con Pedro? Caminando. Presta atención. Hay que volver a la barca caminando a pesar de la tormenta. La verdad no son tus circunstancias presentes. La verdad es la palabra eterna de Dios, la cual dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Las circunstancias presentes no están por encima de la verdad de Dios. A pesar de la tormenta, sigue caminando, sigue confesando, sigue declarando, sigue creyendo, sigue diciendo y declarando en el nombre de Jesús que la victoria es tuya y que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Conclusión. Lo eterno y lo espiritual influyen sobre tu vida material. La natural es la realidad presente.
mas no es la verdad final. La verdad final es lo que Dios a ti te ha prometido. Lo sobrenatural es lo natural en la vida del creyente. Si caminas en obediencia y has pedido al Señor, espera un milagro de un momento a otro. Lo sobrenatural es tu herencia. El Señor les dijo a sus discípulos, y del cual somos todos nosotros: he aquí os doy potestad de hallar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Operamos desde una posición de autoridad. La palabra del Señor dice que Él nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo en gloria. Las tormentas pueden operar en lo natural, pero el poder del Señor opera en lo sobrenatural. No importan las tormentas, no importan las luchas, no importan los relámpagos y los truenos. El Señor dio su palabra y nosotros llegaremos a la otra orilla. Todo poder, todo señorío, descanse en nuestro Dios, porque Él llama a las cosas que no son como si fueran, y Él levanta a los muertos. Pedro le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Quieres caminar sobre las aguas? Necesitamos caminar en obediencia. Necesitamos atrevernos a pedir y hacer cosas extraordinarias en el Señor. Puede estar seguro, amada y amado hermano, que lo sobrenatural Dios lo desatará en nuestra vida, porque Él no ha cambiado. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Aleluya, amén.